Buen día, gente del IAE. Hoy jueves leemos del Evangelio de San Mateo. Jesús dijo a la multitud: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente, y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Esta segunda semana de Adviento, de preparación para la fiesta de la Navidad, decía al principio del ciclo que está dividido en 3 ciclos. El primero es el ciclo de Isaías, en el cual una serie de profecías de Isaías son cumplidas con el Evangelio que se leerá ese mismo día. Ese ciclo terminó ayer. Hoy comienza lo que se reconoce como el ciclo de Juan el Bautista. Ahora, acercándonos más a la Navidad, vamos a escuchar la voz de Juan el Bautista que anuncia la llegada de aquel deseado del pueblo de Israel. Y el Evangelio de hoy es justamente la transición, es la presentación que Jesús nos hace de quién fue el Bautista. Alguien que en este momento, cuando Jesús predica, está en pleno ejercicio y que lo que ha hecho es anunciar su llegada. Y lo pone en la sucesión de todos aquellos profetas que anunciaron el momento de la redención del pueblo de Israel, el momento en el cual Dios iba a hacerse el protector de su pueblo. La primera lectura seguirá siendo durante estos días de Isaías y, como decíamos, uno de estos días pasados, anunciando la llegada del Salvador. Lo hace con un tono de enorme optimismo y de ánimo, no de amenaza por la llegada de un gran vengador, sino al revés, con un Dios que se pone al lado de su pueblo y que comienza a hacerle notar esa cercanía y esa ayuda. Dice el Señor: yo, el Señor tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, yo vengo en tu ayuda, decía el profeta Isaías. Llega el momento en el cual, a través de toda una serie de simbologías de tipo agrícola, se anuncia un reino floreciente en el que todas las cosechas se multiplican, los ganados crecen de un modo generoso, la belleza de los bosques se presenta ante los ojos del pueblo como una señal de la bendición de Dios, y hasta los elementos de la naturaleza parecen responder ese llamado de Dios de ponerse al servicio de su pueblo, un sueño de un reino soñado. Esa acción de Dios se ve en el Evangelio, como Jesús reconoce que en el pasado la predicación de los profetas fue siempre castigada por los escépticos, fue siempre de alguna forma perseguida por aquellos que incluso dentro del mismo pueblo no terminaban de tenerla en cuenta y se dedicaban a vivir de espaldas a Dios. Aún así, después de ese rechazo, Dios constantemente siempre vuelve, ¿no?, a tratar de convencer al pueblo de su cercanía y de tratar de despertar la esperanza. Todos los profetas, hasta Juan el Bautista, han anunciado lo que está llegando, dice Jesús, y ahora ha llegado. Hay una frase muy conocida, dice, dependen las traducciones porque no son siempre exactas. La de nuestro leccionario argentino dice así: el reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo. La traducción no es muy buena, atendiendo un poco más al original, porque lo que está diciendo es que efectivamente la propuesta del reino de los cielos se encuentra con la resistencia violenta de quienes intentan frenarlo. La traducción Vulgata, una tradicional traducción latina, decía violenti rapiunt, y son los violentos los que logran apoderarse del reino. Los violentos, los que se imponen a los demás con la violencia, dicen no, los que se hacen violencia a sí mismos para no dejarse llevar de todas las tendencias negativas que nos hacen rechazar el reino de Dios. ¿Cuál es el principal obstáculo que tenemos para vivir como Dios nos pide?
nuestro propio egoísmo, nuestra propia ansia de poder, nuestra voluntad de poder, nuestra sensualidad desenfrenada, la avaricia y el desprecio de los demás. Fuerzas interiores que se entremezclan en nuestro corazón con otras tendencias buenas que nos llevan a buscar la solidaridad, el bien de los demás, la alegría de quienes nos rodean, y en esa batalla interior que se da entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, hace falta, dice el Señor, una cierta violencia para que, escuchando la voz del Señor, nos animemos a caminar en contra de tendencias interiores y a veces de tendencias culturales hacia ese reino que Él nos propone. Que hagamos de esta santa violencia para lograr imponer en nuestra propia vida el bien, para poder después llevar el bien a los demás. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo,